aquí, por ejemplo, voy a poner H de hormigón, entonces vamos a poner una zapata de hormigón armado, una viga de hormigón armado, una columna de hormigón armado, otra viga de hormigón armado, acá era de otro ya, y una losa de 20. Por si acaso no se dan cuenta, y esto es algo que les va a servir a ustedes en el tema de la construcción, ¿ya? Si yo tengo una viga con complemento, el trabajo final, digamos, entre la viga, el vaciado, la retícula de metal, entonces, y el vaciadito que se le pone encima, termina siendo 16. ¿Ya? Entonces, a ese 16 le tengo que sumar 5 centímetros entre lo que va a ser el vaciado justamente para nivelación y el acabado que va a ser la cerámica, el porcelanato, lo que sea. Entonces, nuestra viga de 20 y de 21. ¿Ya? Entonces, y eso es algo para tomar en cuenta cuando uno hace escalera, digamos, no se va a ver un periodo que va a estar apuntando por ahí. ¿Ya? Entonces, porque la gente, por lo general, no lo grafica como si fuera 20. ¿Ya? Entonces, pero, técnicamente, cuando uno hace el detalle, ahí se da cuenta de que es 21 realmente. ¿Ya? Le va a tocarse. Entonces, cuando le toque hacerlo, se va a dar cuenta de eso. Entonces, ponemos todo esto, señores, vamos a añadir esos ítems. Entonces, y bueno, en el tema de las cantidades, fíjense, ¿ya? Se van a fijar en el simulacro. Yo aquí les pongo m cúbico, digamos, m cuadrado, entonces, para que ustedes no me estén buscando cuál es la unidad. ¿Ya? Entonces, y sepan, digamos, escucha, si no le pongo la unidad a este ítem, entonces me va a habilitar otra casilla o no me habilita las casillas, digamos, entonces, y eso me va a perjudicar para no meter justamente los datos. ¿Ya? Entonces, en el caso de las cantidades, fíjense, en el caso que yo tenga por una zapata, entonces yo le doy aquí, fíjense, aquí me da geometrías, ¿ya? Para entender justamente A, B, C, digamos, no sé cuánto es lo que tiene la zapata en sí. ¿Ya? Entonces, la mocheta o la columnilla o como quieran llamarlo, entonces, que va a salir de esa zapata o si va a ser una viga roja, que va a ser aviones bien aparte. ¿Ya? Entonces, pues si acaso en la zapata, ya hablando de los objetivos, justamente lo mismo hoy en práctica profesional. Entonces, cuando nosotros hacemos remodelaciones, a veces nuestras remodelaciones cambian. Ponemos estructuras en distintos puntos. Entonces, tengo una columna acá y mi nueva columna está descentrada. Entonces, o tengo elementos que vienen sueltos, digamos, como una columna para que reciba el techo, pero no tengo cómo realizarla como demás. ¿Ya? Entonces, se utilizan lo que se llaman las vigas cantilever, que van a enlazarse, pero se van a enlazar desde la base. Desde aquí se va a enlazar una zapata con otra. No como una zapata corrida, por ejemplo, sino que arriba con una viga que va a unir dos zapatas. En el caso de eso se utiliza mucho cuando se hace cabezales con pilotes. ¿Ya? Entonces se utiliza demasiado eso. ¿Ya? Entonces, pero viene desde la base, se une desde la base. ¿Ya? No como pasa en las estructuras normales, y aquí sale un pequeño potecito y ya sale la hormiguita, un tipo de estructurita así, ¿no? Y eso pasa cuando están descentradas por lo general la estructura con la base que va a hacerse. Entonces, a través de esto usted puede poner, te decía, distintos tipos de elementos. Va a poner cuánto es ABC, digamos la cantidad, y le va a salir justamente el cómputo, ¿ya? En el caso que le toque, ¿ya? Entonces, para hacer un modo práctico, vamos a darle 10, 12.5, 10.2, no sé, digamos, 20.25, 52, perdón, qué sé yo, 102, 128. Solamente para hacer un relleno de lo que es esto de acá. Lo que me interesa es pasarme de 3 con el 6. Para toditos los que ya han hecho el ensayo, los de toditos llegan a 50 mínimamente. Y si ensayan después a darle a ver cómo me va, si hasta aquí llegué y le doy al quinto, entonces ensayen hasta donde llegan, digamos. Solamente dimos una suertuda, digamos, que llegó hasta 70. Muy suertuda, digamos. Digamos, llegó a 70. Después no llega.
¿Ya? Ahora, aquí fíjense, a veces resulta que cuando yo comencé a cargar o crearlo el ítem, ¿ya?, me olvidé de ponerle algún número o alguna de las características acá. Entonces, no puse, qué sé yo, ¿sí? Aquí fíjense, yo por ahí me faltó ponerle las cantidades o me faltó ponerle el precio. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo cambio o actualizo un precio acá, eso se va a actualizar en la base de datos y le va a afectar a todos. ¿Ya? Entonces, por eso cuando yo los mando a hacer ítem ustedes van haciendo un ítem 1, un ítem 2, un ítem 3. Entonces, y a medida que van pasando los ítems, puede ser que yo les vaya variando los precios. ¿Ya? Entonces, y va a haber alguna situación en la cual le voy a poner como respuesta un precio que se va a parecer, pero que no va a ser el correcto. Ahora, fíjense que les decía, fíjense cuántos ceros tienen estos decimales. Tienen altísimos ceros, digamos. ¿Y es por qué? Como esto está adecuado a la SAP, entonces, la sumatoria de esos pequeños decimales en su total, en su resultado total de estos análisis unitarios, y al igual del total de todo lo que es la base de datos, entonces, de un presupuesto, ¿ya?, tiene que ser menor al 2%, porque lo que leíamos justamente de la SAP nos indicaba que a partir del 2% se anula. Entonces, no sirve, digamos, el presupuesto del 2% si está con variables del 2%. ¿Ya? Entonces, por otro lado, por ejemplo, me decía, digamos, en la SAP, me decía, esto tiene que ser precio ajustado. Entonces, ¿cómo ajusto el precio? Entonces, este precio de acá, fíjense, está en 487. Entonces, y derecho igual al precio unitario. Entonces, ¿qué significa un precio ajustado? Significa que nosotros ajustamos un precio unitario, digamos, para que se adecue a un presupuesto. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que podemos o no podemos ajustar? ¿Ya? El metro cúbico, por ejemplo, de hormigón va a seguir siendo un metro cúbico. O sea, no porque yo traté, digamos, no negocie, digamos, un presupuesto, entonces el metro cúbico se va a hacer más chico o más grande. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy? Voy a darle igualar precio unitario y voy a decir, esta cosa lo vamos a poner, qué sé yo, en 460. 460. Entonces, este es el precio real, lo que va a hacer ajustarlo a eso. Entonces, lo único que no puedo tocar son los materiales. Los materiales nunca van a cambiar. El metro cúbico, ni las cantidades, ni lo que yo denomino calidad, entonces no tiene por qué cambiar. ¿Ya? Lo que sí tengo que afectar, fíjense, solamente a la mano de obra, y tengo que tomar en cuenta eso, porque si no lo que va a hacer quitarle hora a los trabajadores, le va a quitar mucho volúmenes al hormigón. Entonces, y eso no pasa. Entonces, no porque yo haga un trato con un presupuesto, se hace más chico. Entonces, el metro cúbico va a seguir siendo un metro cúbico. Entonces, aceptar. Y esto va a ser un cálculo, fíjense, y se va a tratar de acercar a ese número. Y puedo hacer esto la cantidad de veces para que esto se acerque cada vez más, digamos, ¿no? Pero si se fijan, entonces, aquí fíjense, ya tengo una deuda vibradora. Entonces, no puede ajustar a ese precio de alguna medida porque está demasiado justo. O sea, me he bajado demasiado y este número se me hace negativo. ¿Ya? Entonces, mínimamente, esta cosa debería ser 0.001 de oro. ¿Entienden? No pueden haber números negativos en un presupuesto, no te pueden estar alto. ¿Ya? Ahora, a veces le decía, esto de acá se me falta algún precio. Entonces, lo tengo el ítem, pero no tiene precio. ¿Ya? Entonces, o a veces yo vengo y cambio un presupuesto a través de esto. Entonces digo, esta cosa ya no vale 740, vale 9, digamos. Entonces, o a veces yo estoy en mi base, tengo este presupuesto y mi base de datos, por ejemplo, este presupuesto es antiguo y mi base de datos ya la actualicé. Entonces, ya acabo de abrir un presupuesto antiguo. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos el DBR, ¿no? El documento base de contratación. DBT, documento base de contratación.
tienen los términos de referencia. Entonces, en los términos de referencia están los análisis de precio unitario. Entonces, y vos acabas de tomar un análisis de precio unitario, lo trajiste a la actualidad y tenés que actualizar los precios. Seguramente vos abriste este archivo y tu base de datos ya está actualizada, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, en esto de acá, por ejemplo, para actualizar los datos, clic derecho, entonces, actualizar detalles de ítem con la base de datos. Entonces, a veces me va a salir un presupuesto y les puede pasar en el examen, en que usted se olvidó de ponerle algún detalle y aquí te sale el parcial cero, o no te marca directamente el parcial. ¿Ya? Entonces, tiene que salirte el presupuesto con todos los parciales sumados, sí o sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que es el parcial? A por B. Entonces, las cantidades por el precio unitario. Entonces, eso es el parcial. ¿Ya? Entonces, si pasa que ahí no tiene nada, entonces, o le falta algún dato, entonces se le dice aquí, actualizar el detalle de ítem con la base de datos. Y le va a actualizar, digamos, ¿no? Con todos los datos, fíjense, que hay acá. ¿Ya? Entonces, me lo va a actualizar. ¿Ya? Ahora, dentro del examen yo no le pido actualizar nada, porque yo le voy a dar los precios y le voy a dar las cantidades. ¿Ya? Entonces, esa actualización pasa cuando usted tiene más de una base de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo saqué de Oruro, digamos, entonces de Oruro saqué el cemento, de otro lado saqué, y cuando me toca actualizarlo, todos se tienen que igualar, porque estás en un solo lugar donde el precio se supone que debe ser uno en específico. ¿Ya? ¿Entendió ahí? Entonces, cuando te dicen a mí no me sale negativo cuando hizo lo que hice el último comentario. Lo que pasa es que usted seguramente está en otro tipo de parámetros de cálculo. Entonces, eso depende mucho de los parámetros de cálculo. Entonces, a veces los parámetros del cálculo son distintos, digamos, es sin impuestos, entonces no tiene que reducirle más, por eso se vuelve negativo. Entonces, mientras más detalles tengan ítem, entonces se van a fijar que cuando nosotros le ponemos que calcule más cosas, entonces, o que calcule menos cosas, por decirle, impuestos, IVA, IT, entonces se da cuenta que lo que uno maneja en obra es menor el monto. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, en este presupuesto, fíjense, vale 233 y no sé cuánto, ¿no es? Entonces, si yo estoy, fíjense, parámetros de cálculo, entonces, si yo estoy en las SAPs, tiene estos parámetros de cálculo. ¿No es? Entonces, para una licitación cualquiera, entonces, lo voy a cargar, entonces, 326 se me subió el precio. ¿Ya? Entonces, $45,000 debería mirar en esto. A 696, digo, no 10. ¿Ya? Ahora, como me voy a gastar esta plata así, ¿ya? Cuando yo estoy en control y seguimiento, fíjense, en la variable, luego grabar, dice, vamos a guardar, en el escritorio, ya, proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí fíjense, en la variable, me está diciendo qué está calculando. Entonces, fíjense que aquí dice el 91%. ¿Y por qué el crédito no te calcula el 100%? Digamos? Porque tengo cosas que están sin control. La utilidad, por ejemplo, está sin control. Porque eso se maneja dentro de lo que es una oficina. Y la idea es que esto de acá me sirva para obra. Puedo hacer que me calcule, fíjense. O sea, aquí utilidad, digamos. Entonces, tengo utilidad, o al revés. Digo, no quiero que me calcule los impuestos porque los impuestos yo en obra no los gestiono ni los pago. Entonces, no los quiero los impuestos. Entonces, aquí sin control. Fíjense, se va bajando esto de acá. O sea, te va a ganar la plata para hacer toda tu obra con esos parámetros, pero digamos, lo que manejas en obra van a ser simplemente tres cosas. ¿Cuánto pago ahí? Entonces, mano de obra, equipo y materiales. Entonces, en el último de los casos, herramientas de software. Entonces, lo demás no lo calculas, digamos, entonces, yo le voy quitando, fíjense, impuesto a las transacciones, fíjense, sin control, fíjense, y va bajando este tipo de cosas. Beneficios sociales, entonces, sin control, digamos, fíjense, 68. ¿Ya? Entonces, dependiendo de los parámetros de cálculo, qué es lo que realmente usted de planta va a manejar en obra. Entonces, depende de eso. Ahora, quiero que me controle eso más, me lo puede controlar, digo, ¿no? Pero en obra manejamos materiales, mano de obra, equipo, tal vez herramientas de
Gastos generales, por ejemplo, sin control. Entonces, y se dan cuenta, 60.6% nada más de todo el presupuesto es lo que se maneja en hoy. ¿Se entiende? Ahora, de nuevo, aquí decíamos están todos los reportes, presupuesto general, ¿ya? Aquí los reportes, fíjense, están en análisis de precios unitarios. Entonces, cada uno de los precios unitarios está desarrollado acá. Entonces, quiero ver el otro, fíjense, y va cambiando esto. ¿Ya? ¿Qué pasa si quiero personalizarlo? Entonces, tengo mi empresa o yo como arquitecto quiero personalizar justamente mi planilla. Entonces, parámetros de cálculo, impresión de reporte, fíjense. Aquí está mi membrete. Entonces, en el membrete, bueno, aquí no me permite porque está mal craqueado esta bolera. Entonces, pero si ustedes lo tienen bien craqueadito, entonces aquí usted le va a poner su nombre y demás cosas, y eso le va a salir acá. Entonces, cuando ven el logotipo, usted puede decirle cargar logotipo. Debería salirle cargar porque no he visto que está mal craqueado esta bolera, y me va a permitir ponerle un logotipo tanto aquí para que me salga el costado como para que me salga en marca de agua. ¿Ya? En ninguno de las, por si acaso, cuando se habla acerca del presupuesto, se evita poner marcas de agua. Entonces, ¿por qué? Digamos, ¿no? Aquí fíjense van a estar las letras. Entonces, y dentro de las letras la idea es que la gente no confunda los números. Entonces, debiera estar lo más limpio posible. ¿Ya? Entonces, por otro lado está el tema de la ISO. Entonces, les dije, cuando aquí configuración parámetro de cálculo. Sí, me sale que no se puede abrir porque está no puede ser modificado por estar en fase de seguimiento. Ya, lo que pasa es que usted cuando estaba acá le dio siguiente proceder. ¿Ya? Ahora, para anular eso por si acaso, en el caso que les pase, ¿ya? Ejecutar el módulo de seguimiento, entonces aquí tengo por ejemplo algún módulo, alguna cosa así. Fíjense, selecciona usted, va a aparecerle lo que usted acaba de exportar y le da ahí, saca esto, te lo deshaga, todo lo que tenía. Entonces le va a tocar a usted, por ejemplo, entrar a una computadora y tal vez alguien ya estaba practicando, o ustedes estaban practicando previamente, y aquí le salen porcentajes, digamos. Entonces, datos, digamos, acuérdense que esto está craqueado y la mayor parte de las veces mal craqueado, ¿no? Entonces, por lo tanto aquí me salen porcentajes de avance y demás. Entonces, yo lo que tengo que hacer es iniciar a Isaac, lo limpio y recién voy a comenzar a exportar mi trabajo que va a ser mi examen, ¿ya? Pero fíjense que se accede desde aquí. Entonces, una vez elimina usted eso, se va a dar cuenta que esto de acá vuelve como si usted nunca lo hubiera exportado, ¿ya? Ahora, ¿en qué estábamos? Las impresiones de reporte tienen también esto de acá que es el ISO. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla acerca de la normativa ISO, entonces estamos hablando de la 9001, de calidad y demás cosas. Entonces, por ejemplo, las petroleras que me exigen. Entonces, ¿y qué significa? Que cada hoja va a tener un membrete que va a decir revisado por, si aprobado por, etcétera, digamos. Entonces, número de revisión, etcétera. Y eso, fíjense, se lo pone acá. En todas las páginas me va a poner justamente estos datos. Entonces, cada vez que alguien modifique algo de acá, va a generarme un registro de revisión. O se me va a decir versión 1, versión 2, versión 3, digamos. Entonces, y va a generarme eso para que yo tenga un seguimiento del proceso. Entonces, pero en el caso que, bueno, no lo queramos poner, simplemente no se lo pongo. Por lo general, yo por ejemplo no lo uso. Pero se supone que es para eso. ¿Ya? Entonces, pero en el membrete cambia acá, logotipo cambia acá, entonces eso les va a ir todo ordenado y cuando les toca hacer su presentación, entonces la idea básica es que lo pongan en todos sus documentos, ¿no? Entonces, aquí los reportes les decía, para las primeras 5 preguntas es bien facilito, o sea, lo que más cuesta es llegar a esto, poner las cantidades. La primera pregunta, ¿qué es lo que te dice? Entonces, en el ítem tal, ¿cuánto es esto? Si esto es sin factura, sin IVA. Entonces, y tu respuesta va a ser esto de acá. Entonces, esa es la primera pregunta que hay.
¿Ya? La segunda pregunta viene ligada a las cantidades. Entonces te va a decir, en el ítem tanto, cuántos metros cúbicos, o cuántos metros cuadrados, o cuántos metros lineales van a haber, digamos, entonces, dependiendo de lo que usted le toque. Entonces, y estas van a ser las respuestas. ¿Ya? En la siguiente pregunta se va a nivel general, ¿cuánto de cemento le entra? Entonces, a toda la obra. ¿Cuántos clavos voy a gastar en toda la obra? ¿Ya? Entonces, para que yo sepa, y cuando me toque comprar, digamos, hay mucha gente que dice, ¿cómo vas a llegar a una tonelada de fierro? ¿De dónde está así? Entonces, en los fierros entran lo que es alambre de amarre, clavo, los fierros mismos, digamos, o sea, y bien los fierros están calculados aquí por peso. Entonces, en los reportes decimos, fíjense, insumo general, materiales, mano de obra y equipo y maquinaria. Entonces, en general, digamos, entonces, por ahí alguien me dice, ¿cuánto puedo gastar en el desarrollo de la obra en total? Fíjense. Y me va a decir que en albañil voy a gastar 3.000 bolivianos, en armador voy a gastar 9.000, y 9.000 en ayudantes, digamos, en forrador de 20.000. Y no significa, pues, que esto va a ser un solo ayudante. No significa que va a tener un ayudante y va a ayudar a dos personas, entonces por eso estoy trabajando ahora. Fíjense, el peor de 14.000, etc. Dependiendo de dónde estén estos señores. Una pregunta, decía que la primera pregunta era si con o sin factura, o algo así, con o sin IVA, ¿no? Ajá. A partir de ahí queda configurado por lo que nosotros, o sea, por lo Con lo último que usted le da a aceptar, o sea, yo por ejemplo estoy acá, si a mí me dicen, cambies a SAPS, yo vengo acá, todo el examen va a ser con SAT. vengo acá y me voy a SAPS. Entonces, como le digo, usted tiene que ser un caballo cochero. Si vos te dice al final, digamos, antes de exportar a seco, te dice cambiarte a SAPS, recién te cambias a SAPS. O sea, o vuelvas a esto de acá, te vuelvas a esto. ¿Por qué? Los parámetros que vas a calcular van a ser distintos. O sea, ya no va a estar la obra sobre el 60% como pasa ahorita. O sea, va a estar con mucho más, digamos. Me cambio, por ejemplo, sin factura, o el más sencillo, vamos a ponerlo aquí, muy básico, entonces fíjense, solamente tiene estos parámetros. Entonces, fíjate, si yo me voy aquí a configuración, parámetros de cálculo, estoy en muy básico, automáticamente lo cambio desde ahí, ¿ya? Pero, yo voy aquí, por ejemplo, a las variables de seguimiento, variable de seguimiento, entonces me doy cuenta que estoy en el 91%. Entonces, sin necesidad de quitarle nada, no le he quitado absolutamente nada y ya estoy en el 91%. Entonces, no quiero gastos generales, fíjate. Ya me subí, digamos, entonces. No quiero herramientas menores. 81%. ¿Ya? Entonces le voy quitando todo esto de acá. Sí, recién le voy a dar proceder. ¿A qué me voy? ¿Ya? Después de eso le decía que por el tema general. Entonces, ¿cuánto de cemento le entra a toda la obra? Materiales, digamos, ¿no? Y dice, cemento, digo, esto le entra de cemento. Entonces, ese es su precio, digamos, ¿no? El parcial, digamos, ¿no? En boliviano, en cuanto es A por B, esto es lo que voy a gastar en boliviano. Cuando me dicen cuánto me entra, esta es la cantidad, digamos, ¿no? Esta es la cantidad de toda la obra. ¿Ya? Ahora, la siguiente pregunta que hay en el examen, fíjense, viene a ser, no digo, mira, a ver, nada más. Entonces, viene a ser justamente ya por ítem. Entonces, ¿cuánto voy a gastar, por ejemplo, en el pago de la mano de obra del segundo ítem? Me acuerdo que leen, la viga. Entonces, por ítem, digamos, ¿no? Mano de obra. Y está mi segundo ítem, voy a gastar 16.000 bolivianos. Entonces, o cuánto voy a gastar en el albañil, del ítem 2, digamos, 2.190 pesos. ¿Y eso para qué me sirve? Para hacer los contratos, para saber cuánto tengo, hasta cuánto es mi límite para contratar a alguien. Para eso me sirve. Y la idea, como les digo, es poder gestionar una obra. Si no conozco esos parámetros, pues se va a venir un albañil y va a decir, sí, tengo 5.000, digamos, ¿no? Lo máximo que debería pagarle sería eso. Entonces, o sea, 8.000, digamos, en ese caso, 16.000 en este. Pero tenés que saber cuánto le podés llegar a pagar, digamos, ¿no? Porque no gasta en sus costados. Lo mismo le pasa, fíjense, cuando le toque materiales, se da cuenta que cada vez que usted vuelve a darle a reiniciar al distinto simulador, entonces vuelve y te da otra pregunta, y te pregunta otra cosa. Entonces, ¿cuánto debes, gastar en madera, digamos, de construcción? Entonces, donde va a haber la diferencia entre lo que es madera de construcción y lo que
ahorita fíjense, en materiales, ahí tengo madera de construcción y tengo madera de comprado, que seguramente se han llevado con Córdoba, ya saben qué es eso, ¿no? Porque van a hacer el dibujito, ¿no? Cuál es la maderita, que me la dispara, ya de todo el dibujito, digamos, de cómo se agarra, entonces, y eso es lo que supone que debe hacer uno, ¿ya? Entonces, pero bueno, aquí fíjense, está todo lo que tiene que hacer. Aquí, por ejemplo, sé que esto de acá es mi complemento de 16, lo que decía de 6, más 5, ahí ya sabes que tiene 21, la necesita 2, no tiene 20. Caso que nos pide el formato muy básico, entonces hay que ir a la variable de seguimiento, a hacer ese otro procedimiento de quitar la... Se debe quitar, sí. Lo que pasa es que a partir de la actualización del 2020, entonces automáticamente te activa todo. Porque la gente quería ver cuánto iba a ganar en IVA, suponiendo que ganas en IVA. Entonces, quería ver esos detalles de cuánto tenía que pagar en impuestos. Así que te permite hacer ese cálculo, pero en obra en sí no manejas eso. Eso se hace en oficina, digamos. Y lastimosamente este programa no evolucionó nada más, digamos, porque lo ideal de esto de acá es que te evolucione y te llegue el informe a tu teléfono. Esa debería ser la lógica. No pasó nada. Se murió. Se murió y aparte era muy cómodo para él manejarlo así. Ahora, aquí fíjense, uno viene acá sin control, gastos generales, sin control, digamos. Y fíjense, solamente vamos a manejar los materiales, mano de obra, muy básico. Cualquiera, no importa si estamos en SAP, solamente maneja esas tres cosas. Es lo que me interesa a mí en la obra. Entonces, a lo mucho le decía, pucha, si es que soy muy curioso y me gusta buscarle, digamos, el tema de herramientas, digamos, que se quiere tener herramientas mejores activadas. Pero para el examen y para la práctica de acá, solamente van a tener estos tres activados. ¿Ya? Entonces, nada más, no importa en qué formato esté. ¿Ya? Entonces, ahora, fíjense, esto de acá no se le da clic. Entonces, hay mucha gente que le da clic a esto, digamos, ¿no? Pero esto lo que hace es registrar todo como si usted lo hubiera comprado ya todo. Y esa es la idea. No comprarlo todo, sino que hacer un registro de entrada y salida de material. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, usted le va a proceder así. El presupuesto, fíjense, va a ser de 200 de mano. Y fíjense, uno de los detalles en esto es que esto, fíjense, se comienza a bloquear. Yo quiero ponerle más cosas y me dicen que no lo puedo modificar. Entonces, es como que usted haya comenzado a hacer ya la obra y todo lo que se venga se va a llamar adicionales, ¿no? Entonces, y los adicionales son contractuales. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo vuelvo a revisar, fíjense acá, me voy a acordar, en las apps, digamos, decía contrato modificatorio. Entonces, aquí fíjense, el variable de seguimiento del proyecto comienza a existir, fíjense, contrato modificatorio. Entonces, todavía no le vamos a añadir eso, vamos a hacer primero vamos a hacer un seguimiento y de ahí ¡tac! Se nos va a ocurrir meterle algo más. Entonces, como no le podemos meter, digamos, dentro de todo lo que ya está calculado, vamos a hacer un contrato modificatorio. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes vean cómo se actualiza desde el fresco hasta el seco. ¿Ya? Ahora, ya aquí no puedo hacer nada más. ¿Ya? Entonces, configuración, ejecutar módulo de seguimiento. Entonces, en el módulo de seguimiento lo que hago primero es cargar mi trabajo. Entonces, aquí vengo y cargo, se llama proyecto. Entonces, esto es lo que me salió que estaba importando, ¿no? Que es mi presupuesto, fíjense. Ya, eso es lo que me está importando acá. Ahora, en economía tengo mi inventario. ¿Qué es lo que era mi inventario? Mi bodega. Ni más ni menos. Entonces, es mi bodega, cuánto vale mi bodega, etc. ¿Ya? Entonces, suministro, maquinaria, herramientas, fíjense. En herramientas así compramos un martillo, entonces clic ahí nuevo, compra el martillo, entonces, porque es el martillo, crea el martillo. Acabo de entenderlo, ¿ya?
En el tema de herramientas le decía, uno pone, o sea, si bien usted contrata al albañil, el albañil viene con su acumuladora, usted compra el listo. Entonces, por eso ahí el tema de herramientas que no. Fíjense, en este caso mi valorado está en cero. ¿Ya? Decíamos, aquí tengo adquisiciones, o sea, aquí todo lo que compro. Aquí tengo solicitud de insumo, que es cuando alguien me pide material. Le decía, yo en este caso, por ejemplo, cuando me tocó controlaba 160 casas en paralelo todita. Y este programita me permitió a mí detectar justamente que me estaban robando 50 bolsas de cemento. 50 bolsas de cemento en 150 casas es muy fácil de perder. Entonces, porque un kilito de agua que se lleva alguien al día se perdió, digamos. Entonces. Pero bueno, en el caso de este cliente te pide el nombre del residente para saber a quién le entregas. Y lo va a gestionar justamente o lo va a guardar en todo lo que son el histórico. Aquí fíjense, todo esto es lo que trae en el inventario, entonces, pero no tenés nada todavía, no has comprado, no tenés suministro, no tenés maquinaria, nada. Y tenés los proveedores, entonces los proveedores ya te tenés el nombre del proveedor, el teléfono, el contacto, la dirección, tu email y cuánto le debes. Y sucesivamente así, a medida que vas agregando un montón de proveedores, te va a salir cuánto vas debiendo acá. ¿Por qué? Cuando se hace la deducción en el anticipo, la deducción del anticipo, uno debe demostrar que las plantas que te dieron de anticipo te las gastaste en la obra. Entonces, y una vez haces eso, te devuelven tu boleta de anticipo, que era el 20% de la plata. Entonces, para hacer viviendas, hospitales, colegios, te devuelven esa boleta y sobre eso comenzas ya a lidiar vos con plata que te van a pagar. Entonces, recibís tu plata, recibís tu 20% de plata, te devuelven tu boleta, ya no llegas nada y todo lo demás es contrabando. Ahora, en el inventario le decía, para modo práctico, que bueno, sepa que hacerlo bien, que es lo que más van a comprar, va a ser cemento. Entonces, no lo voy a complicar mucho con esto, fíjense, clic en la esquina, te va a llamar, qué sé yo, cemento Canva. Cantidad inventariada, 0. No tengo nada comprado. Aquí se ponen las unidades. ¿En qué se vende? En bolsa, ¿no? El costo cuesta 50 y tanto, digamos. Una vez tenés cualquiera de los ítems creados, simplemente adquirís cosas, compilás cosas o guardás cosas. Vas a hacer una nueva compra, entonces aquí le pones el número de factura 001, digamos, proveedor, digamos, nombre de tienda. Hace condiciones. De verdad, la DIMAR es una base. Tiene que saber que sus formatos son malos. Ya, no importa. Cemento voy a comprar, digamos, o clavo. Voy a comprar clavo. Entonces, añadir, digamos, cantidad de clavos, que yo, 60 kilos de clavo. Entonces, para la pregunta, directo, clavos de cuento, se vende por kilo, no importa de qué tamaño sean los clavos, ¿no? Yo sí te lo van a vender por kilo, no es que te van a decir nada. Se vende este tipo de clavos en tanto kilo nomás. Entonces, hay que comprar fierro, entonces, o, digo, alambre de amarre, entonces igual por kilo.
comprando eso. Te decía, yo puedo pedir las cosas a crédito. En el caso, por ejemplo, de la facilidad de dar crédito y todo eso. Las empresas tienen esa facilidad de que vos sacas las cosas a crédito, una vez te pagan la planilla, vos pagas tu deuda y ellos ganan devolviendo obviamente tu garantía, entonces, y vos ganas porque avanzas la obra. Es algo justo y común. Entonces, se consolida, fíjense, y fíjense, comienza a crearse la DIMAR. Si usted se fija aquí, proveedores aparecen en la DIMAR. Automáticamente lo van creando los proveedores. Entonces, si a este le debiera plata, fíjense, deuda acumulada, 200, que no le pague nada al tiempo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que quiera adquirir otras cosas, entonces, nueva adquisición, entonces, 002. Entonces, aquí aparece de nuevo la DIMAR. Ya no tengo que estar creando dos, voy y compro de nuevo ahí. Entonces, a crédito de ahorro, entonces, si me quiere comprar, qué sé yo, harina. Entonces, cantidad de metros cúbicos, qué sé yo, 8 metros cúbicos. Entonces, y de esto, imagínense que yo pagué 100.000 bolivianos. Entonces me quedaron 128. Entonces, consolidar, sí. Me hace el recibo, se lo puede imprimir y demás. Pero aquí me voy. Fíjense, si usted se viene al histórico, fíjense, en materiales me va a decir que yo acabo de comprar en Cladimar que ha adquirido otro producto. El inventario me va a ir marcando, digamos, que cosas ha adquirido. Si usted se va a los proveedores, me dice que en Cladimar me he hecho compras, digamos, y le debo ya 964. Está sumando todas las deuditas que yo tengo. ¿Ya? Entonces, en el inventario me va a aparecer los materiales que yo tengo. Entonces, la idea, como les digo, es saber acumular el material y después distribuirlo. Entonces, vamos a ejecutar esto de acá, por ejemplo, digo, esto de acá tengo una solicitud de insumo. Si bien yo me puedo venir aquí y decir solicitud de insumo, entonces, desde mi inventario mismo puedo venirme aquí a esta esquina y se va a ir directamente a la solicitud de insumo. ¿Entiendes? La idea es que sea más rápido. Entonces, aquí tengo que poner un residente. Ramiro, vamos a llamar residente. Entonces, y le puedo despachar cosas que tengo en bodega. No le puedo despachar nada que no tenga en bodega. Entonces, primero adquiero y después distribuyo. Entonces, en eso acá digo, al nombre de madre le vamos a distribuir el Canva. Entonces, despachar. La fecha tiene que ser, yo creo que estamos ahí. Fíjense, vamos a despachar el material este y me va a decir, enviar cuántos kilos. Entonces, una de las preguntas del examen, fíjense, es cuánto fue previsto para este ítem, digamos, ¿eh? Entonces, me va a decir ítem 1, 2, 3, 4, digamos, o sea, me va a dar el nombre del ítem. Entonces, ¿cuánto se previó para este ítem? Fíjense, 24. Entonces, voy a despachar para esto solamente 20. Y despacho material. Entonces, no me permite, está más cargado esta hora. La idea básica es que esto vaya restando. Entonces, uno va comprando cosas y va distribuyendo. Entonces, en la ejecución tengo mi avance de obra. Entonces, el avance de obra va ligado a la contratación de un trabajador. Entonces, para eso son los subcontratos. En los subcontratos yo contrato trabajadores, no le da el banco. Ramiro. Dionisio. Bien. Entonces, así son, ¿verdad? Tienen esos nombres así bien griegos, ¿no? Dirección, no sé qué, digamos. Y creo a Dionisio, bien. Lo primero que hago con Dionisio es contratarlo. Aquí tengo mi contrato. Tengo todo lo que tengo que hacer. Digo, este primer ítem está por 850 pesos. Pero Dionisio lo convencí que me lo va a hacer por 700 pesos. Cada metro cúbico. 700 cada
En el caso del examen funcional, yo no les pido que lo cambien a ningún tipo de precio. Entonces, lo que ustedes calcularon lo van a poner tal cual. Entonces, ¿por qué? La idea es que sea exacto, no haya variables. Aceptar, fíjense, me permite contratarlo por 700 pesos a Canva. Entonces, eso me va a ayudar a mí justamente a tomatear precios. Yo calculé una cosa, pero cuando me toca contratar, una cosa me dieron más barata, otra cosa me dieron más cara. Entonces, yo tengo que hacer un equilibrio entre lo que se llama la curva S. Entonces, cuando ustedes vean la curva S, ¿qué es eso? Entonces, es cuando usted tiene la planificación y cómo va yendo su avance. Entonces, tiene que ir totalmente casado con eso. Entonces, digo, este también va a ser esto, bueno, va a ser por ese precio, va a ser el otro ítem, digamos, ¿no? Que lo va a hacer por mí boliviano. Me permite hacer eso. Y les decía, aquí la diferencia entre los puntos y comas, y es que depende de cómo esté configurado el sistema decimal en la computadora. Entonces, cuando yo digo aquí, fíjense, este señor de 10 va a avanzar 2.5. ¿Qué te da para contratar el comunicación? 2.5, así que lo lee bien. Entonces, este de acá, digo, ¿no? Aquí se contrata. Yo le digo a este señor, le digo por cuánto, saca aceptar. Una vez permite, cancelar, digamos. ¿No? Eso es todo lo que se contrata. Entonces, tenemos otro señor, otro nombre rojo. Lord. Bravo. Estos son Ryan. Está bravo. ¿Ya? Entonces, se le da ahí, fíjense, se le asigna dos ítems. Esos son contratistas, ¿no? Se le da ahí. Entonces, aquí se los contrata. Entonces, cuando quiero hacer el avance de Braulio, entonces, aquí les decía hay una diferencia entre el punto y coma. Entonces, dependiendo de cómo esté configurada su computadora, entonces, en el caso de esta computadora ahorita, el punto está funcionando para hacer decimal. Entonces, pero no voy a mandar el fondo que va a decir, bueno, va a avanzar, qué sé yo, 2,5. Entonces, aquí se lee muy bien, 2,5 equivale a 2,5. Pero cuando le doy clic ahí, fíjense. 25. Entonces, no es lo mismo poner los puntos y las comas. Entonces, fíjense, 121% más. ¿Entiendes eso? Entonces, 2.5. Ahora sí lo ¿entiendes? Entonces, eso es lo que debo controlar acá. Entonces, ¿bajo qué esquema está trabajando mi sistema decimal? Entonces, esto de acá, fíjense, tiene fecha. Entonces, desde el 13 hasta el 20, digamos, ¿no? De lunes a viernes, fíjense, va a trabajar, eso va a ser mi plantilla única. Ahora, cuando tenemos este tema de las plantillas, yo puedo decirle al señor cobrar también. Entonces, estos señores, decir, mira, este señor tuvo tiene una pregunta que dice así, ¿cuánto le debo pagar a este señor? Si tiene tanto de multa y tanto de anticipo, ¿cuánto debo pagar? Entonces, o cuánto es el parcial, o cuánto es el valor neto, cuánto recibe el planilla. Entonces me dicen, ya, hay que pagarle en anticipo a este Canva que si los 500 bolivianos. Entonces, al otro Canva 400 pesos, digamos, entonces, en anticipo. Y tiene una multa que ha sido de 525, digamos, entonces, y el otro otra multa de 1.200. 1.220. Entonces, ahí comienzan a salir de todos los números. La planilla que es de 2.794. Donde esto de acá es lo que voy a ir dejando. Lo interesante de esto, como decía, es tener el control de todo lo que es el trabajo. Entonces, para eso, fíjense, en esta planilla sencilla, yo les voy a decir comprobando.
y me va a imprimir en una sola hoja, me decía, un original y una copia, para que Dionisio y el otro señor me firmen. Ahora en el escritorio, y ahorita vamos a ver cómo se imprime ese comprobante. Fíjense, planilla número 1 está Dionisio por el avance de estos ítems, fíjense 0, 0, no se le paga nada, tuvo un total, un anticipo de 400 pesos, una multa de 0. Y está Dionisio, fíjense, impreso en una sola hoja para que la persona venga, firme y lo raje, uno para Dionisio, otro para mi Ataúd. Entonces, porque en muchas obras nos va a pasar a nosotros de que la gente cobra, digamos, ¿no? Aparte. Apaguen un ratito, ¿no? Apaguen, ¿no? El arte bloquea, ¿no? ¿Saben lo que es? Un bloqueo. Entonces, los trabajadores se mantienen en bloqueo. Entonces, ¿y qué es lo que pasa, digamos, no? A las empresas petroleras nos obligan, entonces, obligan a las locas a pedirnos que le paguemos. Literal, como aquí. Entonces, ¿por qué, digamos? Si miren, me escribió una servilleta. Entonces, está la firma del Torres. Vos lo podés llamar al tipo, sí, no la quiere ni ver a la cara, digamos, no tiene vergüenza de la. Ay, le dice, digamos. Y es una licencia de. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Necesitas tener el certificado de quién están pagando y por qué están pagando. Dentro de eso, tiene que ponemos como si fuera multa, digamos, todo tipo de cosas. Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, el tipo va a seguir trabajando para vos, digamos, como está poniendo un tipo limpio, o sea, que vaya y se amanezca un boliche y saque todo, entonces, tenés que cubrirlo, ¿no? Tienes tu trabajador, pero lastimosamente va así. Nos pasa ahora, ya ha pasado con él, que tendrás que aguantarte una loca, entonces que viene y te dice, tienes que pagar. Y te toca hacer en la familia. Con los petroleras funcionan muchos. En el caso de la petrolera, en el caso es bonito, la petrolera. Entonces te pagan 24 horas, todo lo que te pagan, digamos, ¿no? El líquido, te pagan el almuerzo, la comida, todo. Entonces, comés como rey, porque yo cuando estaba en la petrolera subía 130 kilos. Entonces, lo curioso es el tema de la ruta, digamos, entonces hay mucha gente que dice, mucha multa, ¿por qué? Digamos, lo único que podés hacer para cubrir de la mujer, por ejemplo, que es lo de los hombres, entonces, es decir, bueno, escucha, traigo un material porque se me está cobrando eso, digamos. Pero necesitas demostrarlo, tiene que haber un comprobante de eso. Cuando se hace la deducción de anticipo, de lo que le decía, digamos, te han dado el 20% de un hospital y lo que te toca hacer con eso de ahí es sencillamente demostrar que vos ya has pagado personal. Entonces, y si vos decís, sí, ya les pagué el personal, entonces no vale mi palabra, tiene que estar firmado y tiene que estar en un documento, en ese caso para eso es una planilla. ¿Ya? Entonces, igual, fíjense, para el tema de archivo se produce la planilla. Si ya la planillita, fíjense, en Raúl y Dionisio, no sé qué, no está. Entonces, simplemente es eso. Esa planillita, digamos, nos corresponde el resguardo y sobre eso están los respaldos de los recibos que uno ha pagado. ¿Ya? Entonces, eso se llama databook, por ejemplo, libro de datos. ¿No? Entonces, ahora, archivar, me dice, ¿estás seguro que esto es la planilla 1? Yo digo que sí. Me dice que estos datos se van a registrar, fíjense que estos avances se van a registrar en la planilla de avance. Me dice que sí. Y aceptar, salir. Entonces, después la planilla 2. Automáticamente, fíjense que la planilla 1 sigue aquí, me dice del 18 al 22, entonces aquí se va a planilla 2, del 23, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿qué es lo que acabo de hacer? Aquí hay controlo a mis trabajadores sobre lo que han avanzado. Entonces, dentro de una de las preguntas dice, después de hacer este procedimiento, digamos, ¿cuánto es mi monto invertido o mi presupuesto en obra? Por invertir, fíjense, dice aquí tanto. Cuando te dicen después de, significa que usted va a cerrar acá. Entonces, ¿cuánto es el avance? Entonces, yo voy a tener obviamente las respuestas acá, digamos, un montón de opciones dependiendo de qué no. Si se van a dar cuenta que cada vez que usted vuelve a abrir, te está preguntando otra cosa. Entonces, por eso le decía, no se pongan en el plan de que alguien le va a pasar los ítems, los ítems los creo yo.
Entonces, bueno, esto es en cuanto a lo que es los contratos. Ahora, cuando veo el avance de obra, le decía, fíjense, aquí tengo mis actividades por cobrarse. Entonces, pregunta 8 o 9, no me acuerdo. Entonces, ¿cuánto es el de anticipo? Descuento de anticipo, estado a cobrar, el total de la planilla, los 12.000 y no sé cuánto. Tengo que venir a ver acá una. Fíjense que lo que más tardamos nosotros es en crear productos, es en ponerle las cantidades, y lo demás es muy automático. En esto de acá, para poder cobrar esta planilla, fíjense, vamos a cobrar una planilla, debe ingresar el nombre, supervisor, digamos, cobro mi planilla y fíjense, los datos que yo le puse al trabajador, cuánto le pagaba, se vienen a poner acá, sin estrés. Sencillamente así el otro va a comenzar el 23, entonces, y de ahí va a comenzar para que usted siga haciendo semana tras semana, entonces, y tenga controlado justamente cuánto se está pagando. Cobro eso, fíjense, se va a planilla 2, y fíjense, no puedo modificar las planillas anteriores. Entonces, en la planilla 2, de nuevo, fíjense, vuelvo a empezar el 23 de noviembre para la. Entonces, la idea básica de esto es que usted comienza a controlar este su contrato. Entonces, ¿cuánto van avanzando estos señores a lo largo de todas las planillas para que vayan? En este caso, yo puedo hacer 4, 5, 6 planillas, 10 planillas si quiero, de trabajadores, entonces, y una planilla nada más de cobro. ¿Por qué? En el caso de las apps, por ejemplo, cuando se trata de licitaciones, no solamente se presenta la planilla, donde se presentan los estados de la empresa, la parte financiera, la constitución de la empresa, las garantías que están actualizadas, etc. Entonces, son demasiados papeles que tienen que presentar y se procesa todavía. Ahí la persona que lo revisa, otro arquitecto. Entonces, que va a revisar esos documentos y cuando emite su informe de conformidad, recién le pagan a uno. Entonces, por eso es que la mayoría de las personas que lo que hacen, en vez, o sea, emite 4 facturas o 4 boletas de pago para los trabajadores y emite solamente una de pago general de avance de obra. ¿Ya? En este de avance de obra, fíjense, 9.000 y no sé cuánto es lo que salía, ¿no? Entonces, pero fíjense, en mi avance de obra, entonces, estoy hablando de 12.000 por acá en la planilla, entonces, y de 2.000 y algo que es el descuento del anticipo. Entonces, el descuento del anticipo es el 20%. O sea, esta planilla lo que hace es que cada vez que usted le pague, le va a quitar el monto del anticipo, para que llegue usted a la última planilla y tenga ese acumulado de plata. Entonces, le va a pasar los proyectos en la obra, que cuando usted le da el anticipo, usted comienza a gastar en la obra y va a comenzar a ejecutar, y llega al final de la obra, escucha, le falta plata. Y le falta plata porque no hizo después todo que era el anticipo. Lo tiene que hacer planilla por planilla. Si no lo hace así, no le va a alcanzar la plata. Fíjense, después de ejecutar esta acción, fíjense, cierra acá y se actualiza. Este de qué físico, este es inversión. El futuro económico. No, el otro no. Ahora fíjense, pero aquí están. Ahora, esto de acá es el avance normal de una obra. Entonces, en la SAP dicen no es que existen los contratos modificatorios. Entonces, imagínate, estoy haciendo esta obra y alguien me dice, arquitecto, queremos hacer una losa más. Entonces, yo me voy al seco, a préstamo, entonces, aquí no puedo ponerle nada. Está como si estuviera cerrado, ¿no? Esa comencé un contrato y no puedo ponerle nada. Entonces, aquí fíjense, tengo las variables de seguimiento, donde me entré para exportar lo primero. Aquí me comienzan a aparecer los contratos modificatorios. Entonces, voy a crear un contrato modificatorio. Fíjense, contratos modificatorios. Fíjense que es como si fueran fichas de Excel. Entonces, en el contrato modificatorio, fíjense, yo ya puedo ajustarle cosas. Entonces digo, por ejemplo, vamos a ponerle ofrecimiento, digo, añadir. Ahora, si ustedes se fijan en la SAP dice que se pueden regular los precios, por eso es que aquí te permite
modificar cualquier tipo de precio. Lo que ya está adjudicado no se modifica. Entonces, pero a este sí le puedo ajustar precio a la nueva modificación, o sea, a este nuevo contrato. Entonces, pero no se cambian los plazos. Entonces, yo me fijo acá, herramienta, diagrama de gama, este ítem solito tiene un diagrama de gama. Solamente sí, a todo lo que es el contrato modificatorio, y lo que tengo que hacer es casarlo con la obra y el tiempo que yo ya tengo. Puede tener 2 diagramas o 3 diagramas de gama dependiendo de cuántas modificaciones tenga. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Entonces, aquí le pongo la cantidad de que señor 10, digamos. Ahora, si yo me vengo acá, fíjense en llevarse ahora y aparece eso. Que se escribe módulo 1. Módulo 1 es módulo 1, que hay acá. Así que lo puedo cambiar de nombre, ¿no? Entonces, mi derecho, digamos, no cambiar nombre. Entonces, pero esto aquí no aparece. Entonces, recién cuando yo le doy en control y seguimiento, voy a hacer control y seguimiento, guardar, me vengo aquí, variable de control y seguimiento, y le digo actualizar el seguimiento. Me dice que lo voy a integrar. Entonces, fíjense, cuando vengo acá, no aparece todavía. Ya, tengo que cerrar los dedos, ya comienza a aparecer la orden de cambio. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que vos cerrás con un contrato es una cosa. Cuando alguien te pide, ¿sabes que aquí tengo y si usted con una extranjera más, orden de cambio, contrato modificatorio, le tenés que comentar que no lo vas a hacer dar. Entonces, lo tenés que hacer porque es tu trabajo, entonces, pero no lo vas a hacer dar. Entonces, te tenés que ir aumentando justamente todo lo que son las prestaciones modificatorias y eso va a contrato, lo que se llama contrato modificatorio. Entonces, afectan todo, pero lo único que podés hacer, digamos, podés mantener los ítems o podés negociarlo, o sea, podés hacerlo más bajo, más alto, lo que vos querrás. Entonces, te permite hacer eso el recto y el seco. Entonces, pero más importante de eso, te permite hacer un diagrama de Gantt para que vayas enlazando y tengas los tiempos de ejecución. Entonces, una vez tengo este señor, fíjense, entonces, cuando yo estoy aquí con mi contratista, fíjense, aquí está Dionisio y Braulio, entonces, yo le voy a contratar a Dionisio, por ejemplo, ítems, entonces, aquí está el contrato modificatorio, y aquí están, fíjense, los otros ítems. Entonces, ya le voy contratando los nuevos ítems que hay. Entonces, la idea básica, como les digo, es que sea práctico. Entonces, muchos programas otras veces usan esa practicidad de aumentarle cosas. Entonces, vean renovar, vean RMCP, vean cualquier otro programa, se dan cuenta que son bien cerraditos y solamente te hacen un presupuesto y cierran. Si quieres hacer otra cosa, tenés que hacer otro archivo, sobre ese otro archivo, decir ponerle cosas. Y en el caso del cuarto, la ACP, por ejemplo, notas de seguimiento. No te hacen planillas finales de obra, no te hacen planillas de seguimiento, nada. Se cierran simplemente y que hace el presupuesto y que fue ejecución. ¿Entendió? ¿Ya? Eso no entra en el examen, por si acaso tampoco lo modificatorio, no entra en el examen. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no entra en el examen? Pensá que es facilito. No entra en el examen porque no les va a dar el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿entendió? Bien. La siguiente semana les tengo un examen. Vamos a